Felipe Vega Terra es el director del ciclo básico común de la UBA. Con él vamos a estar hablando en estos próximos 30 minutos en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Gracias, Felipe, por el tiempo que nos das. Gracias por haber encontrado un espacio en agenda. Con él le habíamos propuesto hacer esta charla y veníamos viendo en qué momento. Buenísima la predisposición, te lo agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes, a TICMAS primero por el espacio y por propiciar un espacio de discusión y de intercambio de algo que sin duda es una prioridad en muchos sentidos, como es la educación, ¿no? Hay algo que tiene el CBC que es un tema en el que todos al final terminamos hablando. Los que hayan o no cursado en la UBA terminan pensando, hablando, discutiendo el CBC. Y quiero preguntarte sobre todo esa responsabilidad que tienen de formar parte de la agenda educativa. Bueno, es un tema interesante lo que decís. Sí, efectivamente, el CBC es la herramienta que la Universidad de Buenos Aires creó con el retorno a la democracia para organizar el ingreso irrestricto, ¿no? O sea, para organizar una oferta educativa que tiene la característica de ser de excelencia, ser la universidad más grande de Argentina, y poder organizar, ordenar el ingreso de decenas de miles de estudiantes todos los años. Entonces, efectivamente, siempre decimos con el equipo en la universidad y en general también cuando discutimos con otros rectores o con actores del sistema, pienso en el Ministerio de Educación de la ciudad, que trabajamos en muchos aspectos, que el CBC tiene una doble condición, porque es el primer paso, la puerta de entrada, la bienvenida a la Universidad de Buenos Aires, pero también cumple una función importante que más bien está anclada en el sistema educativo del distrito, ¿no? Del distrito y de la zona, porque una gran parte de nuestra matrícula obviamente no proviene de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la provincia, incluso de otros lugares del país. Así que la responsabilidad es enorme y el sentido que intentamos darle es, bueno, ser un actor, aportar como un actor a la discusión de la importancia de las políticas públicas y de la educación en Argentina, ¿no? Te ha tocado en estos días hablar de sí sobre esto y te ha tocado en estos días hablar sobre los estudiantes que llegan de la Ciudad de Buenos Aires, de las provincias, del extranjero. ¿De qué forma el CBC plantea los contenidos como para darle un piso a todos los estudiantes? Bueno, mira, ahí me parece que hay una cosa que es importante y es la siguiente. Yo creo que cuando tengo que resumirlo, siempre digo que el CBC cumple tres funciones, digamos. Por un lado hay una función, como vos decías, curricular, ¿sí? Que tiene que ver con construir, consolidar ese piso mínimo. Y eso obviamente está vinculado a que si la Universidad de Buenos Aires en estos 40 años, casi que va a cumplir el CBC el año que viene, ha tenido una apuesta por mantener la excelencia académica, por no bajar sus estándares de nivel educativo, ni de los conocimientos que requiere una persona para ser un graduado de la Universidad de Buenos Aires, y la escuela media ha ido creciendo o profundizando algunas falencias, ese gap, esa brecha aumenta. Y el CBC tiene la función de cubrir esa brecha, ¿no? De funcionar como un puente. ¿Te llegan estudiantes con menos capacidad de lectura, de comprensión, de ideas? Sí, a ver, no me gusta por ahí decir menos capacidad. La escuela media en Argentina atraviesa diversos problemas y hemos hablado mucho, se discute mucho sobre la crisis de la escuela media o la crisis de la educación en Argentina. Lo que nosotros sin duda pensamos es que el estudiante que recibe el CBC es una población estudiantil que es obviamente muy heterogénea, porque recibimos estudiantes de distintos niveles y estratos socioeconómicos, con un capital social y cultural muy diverso, de espacios y lugares de la Argentina también muy diversos, estudiantes de todos los lugares de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, de otras provincias del país. Bueno, nosotros tenemos que de alguna manera que ponernos la misión de construir ese piso, sabiendo, partiendo de la base de que el desafío es educar decenas de miles de estudiantes que vienen con trayectorias y con realidades muy diversas en este punto, ¿no? Y bueno, eso es un desafío grande, obviamente, ¿no? ¿Cómo hacen para acompañar a los estudiantes? El CBC funciona al final como un articulador, lo que estás diciendo, entre secundaria y universidad, forma parte de la universidad, y los estudiantes que arrancan en el CBC por ahí tienen una realidad que muchas veces choca de frente con el nuevo régimen, con la nueva imposición, con las nuevas exigencias, para no decir imposición, y a ustedes les toca formar comisiones de muchos estudiantes, pero también acompañarlos. Bueno, ahí es interesante porque
respondí a tu pregunta anterior con una de esas tres funciones, ¿no? Que tiene que ver, si querés, con la función más curricular, más académica, netamente. Es decir, bueno, el CBC implica el primer año de cada una de las carreras, tiene 6 materias en general, aunque hay alguna excepción. Justo charlábamos antes de arrancar. Arquitectura tiene 8, ¿no? Arquitectura, las materias de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo todas las carreras tienen 8 materias. Pero no es la única función que cumplimos. Y hay una función muy importante que es cómo ayudamos a transformar a ese adolescente que en general acaba de salir de la escuela media en un estudiante universitario. Y ser un estudiante universitario implica varias cosas más, además de obtener los conocimientos que nosotros necesitamos que tengan en química, en análisis matemático, en pensamiento científico, en pensamiento computacional. Y ese camino es una de las principales transformaciones que ocurren en el CBC. Cómo los estudiantes obtienen una serie de habilidades, una serie de destrezas que van a ser fundamentales para que puedan desarrollarse y desenvolverse en un ámbito universitario, sobre todo en un ámbito universitario como es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y al mismo tiempo, y hay una cosa que es muy importante, es el CBC y la UBA en general tiene una función y tiene mucha atención a la cuestión orientadora. Y te sorprendería si yo te dijera cuál es el número de estudiantes que por año cambian de carrera o piden una simultaneidad entre 2 carreras. ¿Muchos? Mira, el año pasado, de casi 94.000 estudiantes que tuvimos en el primer cuatrimestre, solo en el CBC, registramos entre cambios de carrera y simultaneidad más de 37.000. Estamos hablando del 35% de los estudiantes. Exactamente. Y muchas de las personas que atravesamos con éxito el desafío de una carrera universitaria, y no es para ser autorreferencial, pero para poner un ejemplo que es como paradójico, mi caso, yo empecé el CBC estudiando una carrera que había pensado siempre era la carrera que quería, que era abogacía, y en el CBC descubrí que existía la carrera que finalmente estudié, que es ciencia política, y me cambié. Eso pasa todo el tiempo. Bueno, hay algo ahí que es interesante de ver. El CBC no solamente equilibra o pone un piso, sino que además te acompaña en el cambio de mentalidad secundaria a la universidad. Pero yendo ahí, siempre hay como una puja o hay como un debate acerca de si se podría implementar en la facultad un examen de ingreso que evite el CBC. De hecho, están los proyectos como UBA 21, que también están incluyendo la posibilidad de anticipar materias. ¿Cómo toman ustedes esa idea? La de acompañar a los estudiantes, formarlos en el nivel universitario, o si demuestran conocimientos con el piso que el CBC propone, darle paso directamente al primer año de carrera. A ver, ahí vos señalabas algo que es muy interesante y es la universidad ha ido con el correr de las décadas de vuelta, desde el año 85 cuando empieza este formato de universidad, no solamente en la UBA, en la Argentina. La universidad se transforma, como toda la sociedad, radicalmente a partir de la vuelta a la democracia. Y ese proceso de transformación tan radical, tan profundo, también alcanza los estudios de educación superior. En el caso nuestro de la UBA, obviamente, el desafío era organizar ingreso irrestricto, masividad, sin resignar calidad. Y en ese sentido, la UBA ha ido avanzando mucho. UBA 21 hoy es un programa que es un complemento, de hecho, del CBC. Digamos, son 2 caras de la misma moneda. UBA 21, para el que no esté escuchando y por ahí no lo tiene claro, es el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires, en el cual los estudiantes pueden realizar todo el primer año de la carrera en la modalidad virtual o a distancia, no solamente al mismo tiempo que el CBC y de manera complementaria, y hoy eso es cada vez más común. Cada vez más estudiantes deciden tener una trayectoria que es mixta y lo eligen por distintos motivos. Las materias que por ahí tienen más afinidad les resultan más fáciles, las hacen de una forma o de otra, van complementando sus trayectorias, sino que sobre todo UBA 21 es una herramienta para que los y las estudiantes que tienen o que sienten que tienen ganas y que quieren empezar a ingresar en la vida universitaria antes de terminar el secundario lo pueden hacer, porque UBA 21 se puede empezar a cursar en 4º y 5º año. Yo creo que en ese sentido me parece que hay que seguir trabajando y hay que seguir discutiendo formas de facilitar el ingreso a la universidad para las distintas trayectorias, pero sí me parece importante tener claro que el CBC y UBA 21 no son un examen de ingreso. Entonces no pueden ser reemplazados por... nosotros hemos ido mejorando también mucho en estos años la posibilidad de que los estudiantes rindan libre las materias en las mesas del inicio del año, pero realmente lo que encontramos en general es que
el promedio de los aprendizajes del nivel medio requieren de una apoyatura para la complejidad creciente que tiene una carrera universitaria en una universidad como la UBA, ¿no? ¿Cómo discuten los contenidos? ¿Cómo los actualizan? Bueno. Te metí en un tema. No, está bárbaro, pero es complejo porque un poco el rol que tengo yo es el rol de articular lo que ocurre en el CBC, que es la bienvenida de esas decenas de miles de estudiantes y el primer año de cada una de las carreras, todo el tiempo con lo que ocurre en las facultades, que es el segundo año de las carreras. Entonces nosotros tenemos un trabajo muy arduo en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que es el órgano de cogobierno máximo. Están representadas todas las facultades, todos los claustros. Trabajamos con los decanos y con los secretarios académicos de todas las carreras permanentemente. Y bueno, es un trabajo obviamente complejo porque en la masividad, la cantidad de docentes, de cátedras, de sedes, nosotros estamos en más de 25 sedes trabajando actualmente, eso se vuelve un desafío. Pero te cuento dos experiencias recientes. Venimos de un cambio muy importante en la Facultad de Ingeniería. El primer año de todas las carreras de la facultad tuvo un cambio muy importante. Se creó una materia nueva, que es Introducción al Pensamiento Computacional, una materia introductoria de programación, que es obligatoria, es parte del plan de estudio de todas las carreras de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, son 13, si no me equivoco. Y acabamos de empezar a aplicar este año una reforma también en el plan de estudio del primer año de la carrera de Medicina, en realidad de todas las carreras de la Facultad de Medicina, que viene de un cambio del plan de estudio muy importante, un acortamiento muy grande, y acabamos de crear una materia, una biología específica para la carrera de Medicina. Bueno, es un trabajo muy arduo, que articula no solamente contenidos mínimos, sino prácticas de enseñanza-aprendizaje, dinámicas didácticas en el aula, con cada una de las cátedras, a todos los profesores del CBC, a todos los profesores de las facultades. Así que es complejo, pero venimos muy bien en ese camino. Recién hablabas de la cantidad de sedes que tienen, y tienen una sede particular que se abrió hace muy poco en el barrio 31. Sí, el barrio 31 es el barrio Padre Mujica, ¿no? Está ahí al lado de Retiro. Ese es un proyecto que nació en el primer cuatrimestre del año 2021, en plena pandemia, todavía, segunda ola del COVID. Y es un proyecto hermoso porque es un proyecto muy particular. Nosotros en realidad lo que hacemos es trabajar en un convenio, una alianza estratégica que tiene el CBC de la UBA con la Fundación Escolas Ocurrentes, que es la fundación para promocionar la educación, la cultura, el deporte del Papa Francisco. La Fundación Escolas tiene desde hace muchos años una sede en el barrio 31, y producto de ese trabajo conjunto entre la Fundación Escolas y la UBA y el CBC particularmente, en 2021 pudimos cumplir un sueño que tenía la gente de Escolas, que hace un trabajo realmente extraordinario, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, pero realmente el trabajo en el barrio 31 es increíble, de tener una sede del CBC de la UBA. Y al mismo tiempo también empezamos a trabajar con el programa de terminalidad del secundario a distancia que tiene la Universidad de Buenos Aires, articulándolo. Hoy la sede funciona al tope de su capacidad física. Estuvimos el año pasado incluso junto con el vicerrector de la UBA, con Emiliano Jacobiti, en la Ciudad del Vaticano en el aniversario de los 10 años de Escolas, y junto con el Papa Francisco inauguraron la sede de manera virtual con toda la comunidad de la sede. Están cursando un poquito más de 300 estudiantes en este primer cuatrimestre. Y la verdad que fue un desafío enorme y se produce un encuentro maravilloso porque es muy paradójico, pero la sede, me tomo un minutito para contarte esto, la sede de Escolas está en una zona del barrio 31 que no está en el centro, porque el barrio 31, como cualquier barrio de la ciudad, tiene como distintos sectores. Entonces está como en la parte de atrás del barrio, pegada a la vía. Y uno puede ver cruzando la vía y una gran parte del entramado urbano la Facultad de Derecho, la espalda de la Facultad de Derecho. Entonces cuando fuimos por primera vez, José del Corral, que es el director mundial de Escolas, nos decía, es muy paradójico, pero los estudiantes vienen acá a la sede a hacer actividades y ven de alguna manera un edificio de la UBA que les da la espalda. Nosotros queremos construir un puente. Y bueno, nosotros dijimos, vamos a construirlo el puente. Y hoy, bueno, ahí ya es la cuarta corte. Más de 300 estudiantes que cursan cada cuatrimestre ahí. La verdad que es un laburo maravilloso. Y además, una cosa muy interesante, fue la primera actividad académica, áulica, 100% presencial, de toda la Universidad de Buenos Aires en el contexto de pandemia.
ahí tomamos el desafío, obviamente, porque el contexto del barrio y de la población del barrio nos permitía o implicaba muchos desafíos para pensar las actividades de manera virtual a distancia, y fue lo primero que empezó 100% presencial, lo que retomó 100% presencial de la UBA en el marco de la pandemia. Imagino que ustedes desde el CBC pueden hacer una suerte de métricas o de encuestas sobre cuáles son las carreras que más están buscando los estudiantes o a las que se inscriben. Recién hablabas del cambio de carrera. ¿Siguen siendo las tradicionales las más buscadas? No, mira, ahí hay... La verdad que nosotros vemos una tendencia que es muy interesante. Más allá de que obviamente cuando uno ve los números por facultad, por supuesto la facultad de medicina, por decirte, que es la facultad que hace ya casi una década lidera por lejos la cantidad de estudiantes que ingresan año a año al CBC, sí, tiene un número que es apabullante, porque por ahí es más grande que algunas universidades enteras de Argentina. 16.000 estudiantes ingresan en un primer cuatrimestre, más o menos, 15.000 y pico este primer cuatrimestre. Pero lo que encontramos es una tendencia muy interesante en otras carreras también. Y ahí, por ejemplo, vemos un crecimiento en los últimos 10 años impresionante de la Facultad de Ingeniería, que se ubica ya cómodamente arriba de los 4.000 inscriptos, sí, desde hace casi una década. De todas las facultades del ámbito de la ingeniería. O sea, la Facultad de Ingeniería que incluye a todas las carreras de la facultad. Eso. Pero con un fuerte peso de ingeniería informática, de análisis en sistemas, de ingeniería industrial. Incluso las ingenierías menos tradicionales dentro de una facultad muy tradicional, que tiene obviamente ingeniería mecánica, civil, ¿no? También vemos un crecimiento muy importante de FADU, de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, pero no ya sobre la carrera de arquitectura, sino un crecimiento muy importante de todos los diseños. Y esto es muy importante, pero las carreras de diseño gráfico, diseño industrial, de diseño de imagen y sonido, los diseños en general, son carreras cada vez más demandadas por el impacto que tienen transversal, ¿no? Para las industrias del conocimiento, para las carreras tecnológicas, experiencia de usuario. Ahí donde vemos eso, bueno, acá en TICMA seguramente deben tener varios diseñadores. La carrera más joven de la universidad, se fundó hace 3 años, es la licenciatura en Ciencia de Datos de la Facultad de Ciencias Exactas. Ya es la segunda carrera con más ingresantes de toda la facultad. ¿De verdad? Sí. ¿Cuánta gente más o menos? Y en el primer cuatrimestre de este año, no tengo el número exacto, pero arriba de 500 estudiantes. Y la primera de la Facultad de Exactas se transformó en la licenciatura en Ciencia de la Computación. O sea, carreras claramente muy vinculadas a demandas, no solamente del mercado, como se dice muchas veces, sino que tienen una función muy importante en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Con la forma en la que producimos, distribuimos y comunicamos el conocimiento en la sociedad actual. Entonces, obviamente, las tradicionales tienen números que son muy, muy grandes y muy importantes, pero vemos una tendencia creciente con estas carreras que nos parece que es algo fundamental que hay que seguir apoyando, obviamente, ¿no? ¿Y tenés el dato de cuántos chicos dejan el CBC? Bueno, ahí sí, te lo contextualizo un poco, sí, ¿no? Sí, no es solamente para pedirte el dato duro, seguramente ustedes pueden hacer un análisis, sobre todo con 40 años de CBC, ¿no? Sí, ahí lo que... Prepandemia, más o menos la matrícula del CBC de un año se distribuía de la siguiente manera. Un 34% aprobaba el CBC en un año, completaba el CBC en un año, ¿no? Ya sea en el CBC o haciendo materias en UBA 21. Antes de la pandemia, la verdad que el efecto y la participación que tenía UBA 21 era bastante distinta a la que tiene hoy. Otro 33% aproximadamente tardaba un año y medio. Y en el tercio restante, bueno, la estadística se dispersaba entre estudiantes que abandonaban y no continuaban y estudiantes que tardaban más de un año y medio en hacerlo. Hoy lo que encontramos es que el tiempo promedio aumentó en el CBC, entonces hay más estudiantes que se toman un año y medio en hacerlo, pero la tasa de abandono disminuyó levemente. Y eso coincide con un fenómeno en general que empezamos a detectar no solamente en la universidad, sino no solamente en la UBA, sino en las universidades en general, y es que la pandemia transformó de alguna forma la relación de los estudiantes con el tiempo que le destinan a estudiar, con el estudio, porque paradójicamente en la pandemia, que fue un momento muy complejo, la tasa de graduación y sobre todo la cantidad de materias cursadas promedio por cuatrimestre por año por estudiante en la universidad aumentó.
Y esto se combina con una trayectoria cada vez más combinada entre CBC y UBA 21. Si bien UBA 21 era un programa súper importante en la universidad ya, y de hecho también no tiene 40 años, pero más o menos, lo que ocurre hoy es que la coordinación, no solamente a nivel de gestión, de la forma en la que articulamos la oferta del CBC y de UBA 21, que a diferencia por ahí de hace 20 años, se podían cursar solo algunas materias, solamente estaban ofertadas algunas. Hoy en UBA 21 se puede cursar todo el primer año, se puede cursar todo el primer año adelantado antes de terminar el nivel secundario, y se pueden cursar todas las materias, todas. Esas trayectorias son cada vez más combinadas y eso potencia mucho también la posibilidad de éxito, ¿no? De completar ese primer año de manera exitosa, valga la redundancia, por parte de los estudiantes. Te hago un par de preguntas más, es interesantísimo, porque uno sabe que el CBC está ahí, como te decía en la primera pregunta, todos hablamos del CBC, pero conocer el revés de la trama, de cómo se conforma, de cómo constituye parte del cambio universitario, no todo el tiempo tenemos esta oportunidad. Hay un colegio, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, que no hace el CBC. ¿Cómo intervienen ustedes ahí? ¿Cómo miran el plan de estudios? ¿En qué lugar? Está bien, cada uno es autónomo, ¿no? Pero forma parte de la oferta de la UBA. Entonces, ¿cómo hacen ustedes ese diálogo con el Nacional Buenos Aires y con las universidades? Bueno, te lo puedo contar en primera persona porque soy profesor del CBC y soy profesor del 6º año en la Ciudad de Buenos Aires también. La universidad, además de obviamente tener 13 facultades, una red de hospitales universitarios y de formación médica muy grande, tiene un pequeño subsistema de colegios secundarios, de los cuales el Nacional de Buenos Aires es posiblemente el más importante y el más tradicional por su historia y su importancia, ¿no? El colegio de la patria, digamos. Pero además del Nacional de Buenos Aires tenemos otras escuelas, ¿no? Algunas de las escuelas que tenemos tienen la posibilidad de tener un plan de estudio que se extiende un año. Claro, no terminan en 5º año, hacen un 6º. Exactamente. Y ese 6º equivale al CBC. Entonces los estudiantes que cursan en una de las escuelas de la universidad, que dependen de la universidad, tienen la posibilidad de optar por ese 6º año en vez de hacer el CBC. Y eso permite distintas cosas. En principio porque al ser un año más de la currícula, bueno, el estudiante puede cursarlas presencialmente, aunque adeude una materia, por ejemplo. Pero también le permite seguir cursando en un entorno que conoce, que le es familiar, en el que se siente cómodo. Y obviamente ahí también evidenciamos uno de los principales desafíos que nosotros tenemos en el CBC. Y es que recibimos mayormente, ¿no? Porque obviamente hay gente que se acerca y que comienza una carrera universitaria de más grande o la retoma. Pero yendo al promedio, un enorme desafío de un estudiante que inicia en el CBC es que está abandonando una etapa de la vida y un entorno educativo muy seguro, muy controlado, en el que conoce todos los códigos y las particularidades de la cultura institucional, de las prácticas educativas. Viene de 5 años con los mismos compañeros, posiblemente conociendo o repitiendo a los mismos docentes. Bueno, y eso es uno de los cambios más drásticos en el CBC. Dejás de ser una persona que sos conocida por todos, por tus docentes, por tu institución, que conocen tu historia familiar, tus particularidades. Obviamente pasás a ser parte de un universo muy grande. Y paradójicamente, uno de los desafíos que nosotros encontramos cuando los chicos tienen que hacer ese pasaje es que muchas veces se sienten solos a la hora de afrontar ese desafío. Y es algo muy paradójico porque están entrando a un lugar que es enorme y que está lleno de gente. Entonces, es algo que tratamos de pensar mucho con ellos, no solamente desde el CBC, sino desde el programa de orientación vocacional, los programas de acompañamiento que tiene la UBA, y es qué paradójico que te puedas sentir solo para afrontar lo que viene, cuando en realidad estás entrando a la universidad más grande de Latinoamérica. Vas a compartir comisiones con decenas de otros compañeros. De hecho, lo que menos va a ocurrirte es que estés solo. Porque no solamente hay una institución que está lista para acompañarte, sino que básicamente te vas a afrontar a una tarea que es absolutamente colectiva, como es el aprendizaje y la educación, ¿no? Entonces, bueno, el 6º año de los colegios tiene un poco esa paradoja. Los chicos tienen como esa posibilidad, ese juego de extender un añito más esa instancia, pero se producen cosas muy lindas porque obviamente uno tiene comisiones más chicas, son la comisión promedio de una escuela secundaria.
acompañás a ese grupo todo el año, que es otra diferencia con las materias del CBC, que son cuatrimestrales. Entonces yo doy Sociedad y Estado en una comisión del CBC, de la sede Drago, durante un cuatrimestre con 90 estudiantes, y al mismo tiempo doy Sociedad y Estado en una comisión con 30, 32, 28... Durante un año. Durante un año entero. Entonces, bueno, eso tiene otras posibilidades, ¿no? Y la articulación académica es total, porque obviamente la condición de esa equivalencia de sexto año con el CBC es que las materias que se dictan, y de hecho, bueno, muchos de los profesores también estén en consonancia con los contenidos mínimos del CBC como primer año de las carreras. Felipe Vega Terras, director del CBC. Nos quedamos sin tiempo. Fabulosa la charla. Muchísimas gracias por la generosidad de contarnos cómo es el CBC desde el otro lado. Gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. No, muchas gracias a vos y a todos en TICMAS por el espacio, como siempre, y por fortalecer y promover estos debates que son tan importantes. Muchas gracias.